Hermanas de Cristo, gracias por acompañarnos a nuestro estudio bíblico. Adoremos al Señor juntos con este canto. Y por este amor
Amén. Mucha paz de Cristo, hermanos. El estudio de esta tarde que nos va a ocupar lo vamos a encontrar en el capítulo número 4 de Primera de Corintios. Y quisiera comenzar diciéndoles que este capítulo 4 lo vamos a dividir en dos estudios. El capítulo 3 lo miramos rápidamente el martes pasado. Y entonces quisiera recapitular un poquito. No voy a recapitular hasta el primero, segundo, pero en el tercero únicamente quiero llamarles a la atención que en el capítulo 3, al final del capítulo, aprendemos que la salvación es gratis. La salvación, ya alguien pagó el precio por nosotros. Aunque es gratis para nosotros, el precio que Él pagó fue con su sangre. Entonces, así como Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, todo lo que tenemos que hacer es creer. Él también dijo que el que cree en mí y fuere bautizado, será salvo. Entonces, haciendo hincapié en que la salvación es gratis. Sin embargo, hermanos, los galardones se tienen que granjear. Según 2 Corintios 5:10, dice el apóstol Pablo que en el tribunal de Cristo nos vamos a dar cuenta qué clase de material, qué clase de importancia, con qué clase de ahínco le servimos nosotros al Señor mientras le servimos. Y los materiales de importancia que menciona el apóstol San Pablo son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Los últimos dos, heno y hojarasca, en inglés son hay or straw. Ustedes saben que la hojarasca viene del heno, pero la hojarasca la avienta uno al viento y el viento se la lleva. Entonces, mucho de nuestro trabajo a veces también se lo lleva el viento. Pero no por eso vamos a dejar de trabajar, sino que vamos a mejorar nuestro servicio en el Señor, porque queremos que la obra del Señor crezca, reconocemos que la obra del Señor es magna y merece nuestra mejor atención. Entonces, en el capítulo 4 inicia Pablo de la siguiente manera. En el versículo 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo, que los siervos, los colaboradores de los que habló en el capítulo 3, debemos de ser siervos, esclavos, colaboradores, dispensadores, trabajadores. ¿Qué clase de trabajadores? Abnegados, súbditos, humildes, obedientes y fieles. Eso es lo que el apóstol San Pablo espera de nosotros. Eso es lo que nuestro Señor espera de nosotros también. Cuando Él les habló a los 12, les dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y si nosotros le vamos a servir al Señor de la manera que Él quiere que le sirvamos, no como nosotros le queramos servir, sino hacer su voluntad, esas son las características que nos van a marcar a nosotros y nos van a distinguir entre el ministro flojo, entre el ministro que le quiere servir al Señor de a poco en poco, de más a menos, y a veces no le quieren ni servir, pero quieren el título de ministro del Evangelio.
Es muy importante que nosotros reconozcamos que somos siervos, somos esclavos, y se puede usar el término que somos parte de la servidumbre. En una casa de bien se practica que en la casa hay un jardinero, hay una ama de casa que se llama ama de llaves, que está encargada de la limpieza de la casa. Tienen otra persona que está encargada de la cocina, y eso se llama servidumbre. Y esos somos nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él nos compró con un precio y con un propósito. El propósito es de que nosotros trabajemos en su magna obra. En el versículo 3 dice: yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Les está diciendo a los hermanos de Corinto: ustedes no tienen ningún negocio juzgándome a mí. Yo no los juzgo a ustedes, ustedes no me juzguen a mí. El apóstol San Pablo había tomado parte en el tribunal humano que se llama el Sanedrín. Él sabía redactar actas de acción cuando se levantaba un cargo en contra de un reo. Él también sabía redactar el lenguaje para presentar delante del sumo sacerdote cuando era uno que participaba dentro del comité del Sanedrín, uno de los 40. Y él se fijaba cómo en el Sanedrín se protegían el uno al otro, rendían su juicio, y para terminar el juicio alguien tenía que redactar una carta que dictaba si era inocente o si era culpable, y tenían que explicar por qué había sido encontrado inocente, o también, si el caso fuera que fue encontrado culpable, él era el que se encargaba de preparar dicho rendimiento que se fuera a hacer en una corte como esas. Él entiende del juicio humano, pero él también entiende del juicio de Dios. Y les está diciendo a los hermanos en Corinto: no me juzguen a mí, yo no los juzgo a ustedes. Lo andaban acusando de que él decía que él hablaba en más lenguas que todos los demás. Entre ellos había el argumento: yo hablo más lenguas que tú, yo oro más que tú, yo ayuno más que tú. Y había esa clase de inconvenientes entre ellos que se tornaron en disensiones. Dice en el 4: porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado. No nomás porque tengo una conciencia limpia, ya me estoy justificando. Les estaba diciendo a ellos que ellos reclamaban tener una limpia conciencia, queriendo ser jueces, no queriendo ser juzgados. Lo querían juzgar a él, querían juzgar al otro, al vecino, al hermano, pero no querían ellos ser juzgados con la misma regla con la que ellos juzgaban a los demás. Pero el que me juzga es el Señor. No sé si ustedes se han fijado, pero ocasionalmente surgen problemas en la iglesia de gente que se dice ser espiritual, pero no son cristianos. Y se entretienen hablando cosas, diciendo cosas en las cuales no tienen ningún negocio meter su cuchara, si me dejan usar esa expresión, y se envuelven en negocios de la administración que no les conviene. Y eso sucedía en la iglesia de Corinto. Era una iglesia nueva,
era una iglesia que todo lo tenía, todos los dones lo tenían. Y a veces se le subía el chocolate, como suele suceder entre nosotros ocasionalmente. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué nos adelantamos? Va a venir el tiempo del juicio. Y entonces nos vamos a dar cuenta. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, el juicio de Dios no es igual que el juicio de los hombres, porque Él conoce nuestro corazón aún mejor que nosotros. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce el porqué de el desarrollo de nuestra vida cristiana y Él sabe lo que hacemos en oculto. Él sabe cuando tiramos la piedra y luego nos ponemos la mano en la bolsa y nos hacemos los inocentes. Él conoce también lo oculto de las tinieblas y Él es el que manifestará las intenciones de los corazones a su debido tiempo. Pero esto, hermanos, no lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero tienen que tener cuidado de que no decir más de lo que está escrito en este sagrado libro. Tenemos que tener cuidado de sí acertar, de sí enseñar, de sí predicar lo que sí está escrito, pero tener mucho cuidado de irnos más allá y abrir nuestras bocas y hablar cosas que en este libro sagrado no encontramos. Tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo que quiere decir lo que dice. Sigue en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O quién te tiene? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De dónde nace tu jactancia? ¿Por qué se te sube tanto el chocolate? Lo que tú tienes, tú lo recibiste, no es tuyo. El aire que tú respiras, alguien te lo provee. No es tuyo. La vida no está en tus manos. ¿Por qué? Quiere el apóstol San Pablo hacer hincapié y los quiere hacer pensar, les quiere redarguir con respecto a su jactancia de ellos. ¿Por qué se glorían? ¿Por qué se jactan como si lo que tienen no lo hubieran recibido? ¿Hablas en lenguas? El Señor te dio ese don de lenguas. ¿Profetizas? El Señor te dio ese don de la profecía. ¿Enseñas? El Señor te dio ese don de la enseñanza. ¿Tienes el don de fe? De igual manera, todo lo que tienes proviene del Padre de las luces. Nada que tú tienes, naciste con ello. Dios te lo ha otorgado. Dice en el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. En otras palabras, ustedes pueden vivir sin el apóstol Pablo, ustedes pueden vivir sin Apolos,
Ustedes se pueden regir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sin nosotros. Y ojalá reinaseis, dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Si ustedes fueran los gobernadores, si ustedes fueran los dirigentes, si ustedes fueran los secretarios, los tesoreros, los controladores del gobierno, qué bueno fuera, porque nosotros reinaríamos también igualmente con vosotros. Hermanos, el uso de la ironía del apóstol San Pablo se sigue demostrando. Lo comenzamos a mirar luego en el capítulo 1, se desarrolló en el 2, en el 3, y aquí sigue el apóstol San Pablo. Y dijimos que la ironía muchas veces se parece mucho al sarcasmo. Son primos hermanos. Los métodos de hablar, la manera en que el apóstol Pablo está desarrollando su tema, porque quiere hacer hincapié en lo que él les quiere decir y quiere que ellos entiendan lo que él les está diciendo. Porque según pienso yo, les dice. Esto no viene de parte de Dios, pero según pienso yo, como hombre les digo esto. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjense cómo el versículo 9, porque según pienso. El apóstol San Pablo estaba pensando en algo espectacular, como la gente va a un coliseo a mirar. Las exhibiciones de las cuales él está hablando es algo que la gente de Corinto estaba acostumbrado a mirar y a escuchar pláticas de eventos. Por ejemplo, que en un coliseo soltaran un león hambriento que tuviera 10 días sin comer, y que soltaran a una familia completa de 5, padre, madre y 3 hijos, que tenían 5 días en oración y ayuno, rogándole a Dios que fueran salvos de esa atrocidad. Yo hubiera hecho lo mismo si yo supiera que en 5 días me iban a echar al coliseo y pronto ya para perder mi vida. Yo hubiera hecho lo mismo, ayunado, orado, no por 5 días, por 40 días y 40 noches, todos en 5 días. Ese es el espectáculo. Y el apóstol San Pablo les está haciendo a ellos pensar y acordarse que eso es precisamente de la manera que el mundo lo mira a él y mira a Apolos, a su socio en el evangelio. Nosotros, les dice, somos insensatos. Ustedes son sensatos. Nosotros somos imprudentes, pero vosotros son prudentes. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Nosotros somos pobres, ustedes son ricos. Nosotros somos deshonorables, pero ustedes son honorables. Nosotros somos despreciados, ustedes son apreciados. Nosotros para el mundo no tenemos ningún valor, pero ustedes son valiosos. Nosotros somos indoctos, pero ustedes son doctos. Fíjense cómo dice en el 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos,
somos abofeteados y no tenemos morada fija porque andamos de un pueblo a otro pueblo, de una iglesia a otra iglesia, de un lugar a otro lugar, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces no tenemos en dónde dormir, a veces no tenemos a dónde llegar. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando. Y eso lo demostró cuando leemos el capítulo 18 del libro de los Hechos, en su segundo viaje misionero. Encontramos en el versículo 3 del 18 que andaba trabajando y allí se encontró a unos amigos de Roma, no sé si se acuerdan, pero él andaba trabajando, ganándose la vida para buscar un lugar en donde dormir y para poder buscar un lugar para proveer para él mismo y con el grupo que andaba con él. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, hablan mal de nosotros, hablan mentiras de nosotros. Nos difaman y rogamos. Pedimos perdón, aunque no seamos culpables, pedimos perdón de todas maneras. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, el desperdicio del mundo. No escribo esto para avergonzarlos, hermanos. No escribo para avergonzarlos. Pero una cosa sí hago. Los quiero amonestar. Los quiero exhortar. Los quiero instruir. Los quiero edificar. Quiero que la obra del Señor pase por un proceso de mejoramiento. Quiero que la obra de Dios siga adelante. Hermanos de Corinto, no yo, sino el Señor, les está llamando la atención que tenemos mucho más por hacer en la obra del Señor. Y lo mismo es aplicable para la iglesia de Livermore. Nosotros tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por aprender. Hay muchas cosas en las cuales tenemos aún que mejorar y con la ayuda del Señor sí lo vamos a hacer. El martes que viene vamos a terminar el capítulo 4, comenzando con el versículo 15. Dios les bendiga.